Hoy en Aikuá, la emprendedora Cristina Amarilla nos enseña a preparar infusiones contra la gripe y los dolores del vientre. Su emprendimiento, Yuyitos de Areguá, surgió durante la pandemia y sueña con ver crecer su negocio y poder dar trabajo a más jóvenes como ella. Su otra pasión son los cactus y las suculentas, y con la pandemia también se dio cuenta que le encanta pintar. La frase que siempre le inspira es: no dejes que el miedo de perder sea mayor que la emoción de ganar. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Aikuá. Hoy voy a estar mostrándoles cómo se realizan dos infusiones. La primera sería la antigripal y la segunda sería la Cuñataí Porán. Para nuestra primera infusión vamos a estar utilizando lo que serían 4 ingredientes, que sería el primero que tenemos acá sería el ambaú. El ambaú es una hierba bastante tradicional que tenemos casi en todas partes, ¿verdad? Encontramos el ambaú, es antitusivo, es antiinflamatorio y sedante más para el tema de las vías respiratorias, ¿verdad? Porque normalmente tenemos todos cuando tenemos la gripe. Después tenemos la malva. La malva es una planta que se usa para muchísimas cosas, también es ornamental. En este caso nosotros usamos lo que sería la flor de la malva, ¿verdad? Ya seca. La flor de la malva es la misma cosa, es sedante y es antitusiva, antiinflamatoria. Luego tenemos acá lo que sería el eucalipto mentolado. El eucalipto mentolado se usa para un sinfín de cosas, es bastante aromático. En este caso nosotros vamos a utilizar para atenuar la tos. Y por último tenemos el urusugee, que es una hierba que se encuentra, en realidad nosotros lo que vamos a utilizar del urusugee sería la raíz del urusugee, porque la planta en sí, las hojas no vamos a estar utilizando ahora. El urusugee es antitusivo y se usa ampliamente para todas las afecciones respiratorias, para el tema de que se vaya broncodilatando, el catarro, todo lo que nosotros estamos teniendo en esos estados cuando estamos, ¿verdad? De todo esto nosotros vamos a utilizar un puñito de cada uno, que sería más o menos 5 gramos de cada uno. En este caso mi tetera es de más o menos un cuarto, ¿verdad? Pero normalmente hacemos hervir en 1 litro de agua. Ponemos todo esto acá. Esto dejamos reposar entre 10 a 15 minutos para que salga todo lo que serían las propiedades de cada una de las plantas que yo les estuve presentando. Ahora les tengo otra propuesta que es el mix, que sería Cuñataí Porán, que van a encontrar, tengo en diferentes presentaciones, y ahora conmigo vamos a ver cómo se prepara y las propiedades de cada uno de los ingredientes que tiene. En este caso tenemos 3 ingredientes. Tenemos a la salvia, tenemos a la manzanilla y tenemos al eneldo. Bueno, la salvia es una planta que está presente en muchísimos alimentos. En lo que ustedes se puedan imaginar, muchas veces está la salvia, las propiedades, ¿verdad? Es una planta también ornamental porque tiene florecitas un poco lilas, ¿verdad? Entonces se usa también de forma ornamental. Es una planta bastante aromática porque tiene un aroma bastante peculiar la salvia, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a utilizar por sus propiedades medicinales, que es una planta que es antiinflamatoria, ¿verdad? Se usa también para los estados premenstruales, para aliviar los cólicos. Luego tenemos acá la manzanilla. La manzanilla es una planta que le podemos utilizar en un sinfín de infusiones, ¿verdad? Porque ayuda a muchísimas cosas, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a usar por sus propiedades antioxidantes y sus propiedades antiinflamatorias. Y por último tenemos al eneldo, que también se usa mucho en la parte culinaria, en la cocina usan el eneldo. Nosotros vamos a usar acá en la parte medicinal por sus propiedades antiinflamatorias. Bueno, vamos a poner un puñado de cada uno, que serían también más o menos 5 gramos de cada uno.
Después de dejar reposar de a 10 a 15 minutos toda nuestra mezcla, ¿verdad? Vamos a servirnos. Vamos a tomar, este se toma de 1 a 2 veces por día. En realidad tengo dos emprendimientos, Yuyito de Areguá y el otro es Doña Tuna, en donde pinto planteritas, guampas y vendo lo que sería tuna y suculenta. Empezó con la pandemia fue que empezó todo y hoy día me sirve como un ingreso extra. Me emociona muchísimo luego ahora, por ejemplo, que den este espacio, esto antes no había. Yo no tenía idea de estas cosas, ¿verdad? Después fue una compañera que me dijo, anotate, vamos. Me anoté y me llamaron y para mí luego fue súper emocionante que me hayan llamado para venir acá. Y primera vez que estoy así promocionando, vamos a decir, a gran escala, mayor, mis emprendimientos. Siempre voy a las ferias, ¿verdad? Voy a la feria y esas son formas donde vos demostrás, te das al público a conocer. Es todo online, vos me haces el pedido y yo te llevo sin problema, ¿verdad? Con el delivery. Y así termina una edición más del programa AIQA. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.